Capítulo 27. Rui estuvo en la carretera mucho más tiempo del que inicialmente había previsto. Las cosas habían cambiado desde su destino en Inahara y tenía acceso limitado a la información. Su expulsión de la hoja oculta había cambiado drásticamente la situación de Roth. Tras transmitir sus mensajes y solicitar su regreso, fue llamado a una base cuya existencia desconocía en una región alejada de su posición actual, aun sabiendo de la existencia de bases más cercanas. Solo pudo deducir que la organización había abandonado gran parte de la infraestructura que podría ser encontrada y rastreada por los Ambu. Viajó a una región en las profundidades del campo, cerca de la frontera entre Fire Cascade, y se encontró en una ruta comercial poco transitada, junto a un marcador de piedra amarilla. Le dieron un mapa de la región, pero la ubicación de la base no estaba marcada para que Rui no guiara al enemigo hasta allí en caso de que lo siguieran o le robaran el mapa. Alguien debía confirmar su identidad y conducirlo a la ubicación real de la base, por lo que se vio obligado a esperar 1 hora y media hasta que un hombre enmascarado apareció ante él. «Necesito verificar tu identidad», dijo el hombre encapuchado y encapuchado. «La frase de contraseña, por favor», pidió Rui. «Las raíces fuertes seguirán cavando hasta encontrar agua para construir una base más sólida». Rui asintió. Debido al proceso de verificación, necesitaba escuchar una frase secreta para asegurarse de que era la persona correcta, ya que la verificación también podría usarse para matarlo. Por eso era imperativo que confiara en el hombre al que estaba a punto de exponerle una vulnerabilidad. Confirmado, asintió. Ambos revelaron sus sellos de la muerte, con la forma de una raíz de árbol, en la parte superior de sus brazos. Los agentes Ambu no eran los únicos marcados con sellos de la muerte. Se tocaron los sellos y comenzaron a canalizar chakra hacia ellos, mientras observaban que el otro hacía lo mismo. Unos 5 tensos segundos después, ambos separaron con fuerza las manos del otro de sus sellos y saltaron. Al canalizar chakra de una manera específica, podían verificar la autenticidad del sello que solo se aplicaba a los agentes Roth, verificando así su identidad. Sin embargo, con un par de segundos más, alguien también podía activar el sello y matar a otro. Por lo tanto, cada verificación era una experiencia tensa para un agente. «Vamos», dijo el hombre enmascarado. Media hora después, Rui se encontró en una pequeña aldea enclavada en un valle. Esperaba que la base estuviera en lo profundo de un bosque o en medio de un páramo, en cualquier lugar alejado de la civilización, así que le sorprendió ver a civiles de verdad cuidando sus campos, pastoreando sus animales y refinando sus productos locales. No entraron en el pueblo, sino que pasaron junto a él. Uno de los aldeanos los vio de lejos y les sonrió. Este lugar estaba en crisis cuando llegamos. Les ofrecimos ayuda a cambio de que nos permitieran usar su aldea como base, respondió el hombre enmascarado. ¿No es un riesgo innecesario? ¿Qué ganamos ayudándolos?, preguntó Rui con el ceño fruncido, incapaz de comprender la lógica. Si los aldeanos hablaban de ellos con forasteros, podría llegar a oídos de la hoja oculta. Acababa de escapar de un equipo de Ambu y sabía lo arriesgado y difícil que era cada momento. Esto simplemente invitaba a que se repitiera. Sin el apoyo de la hoja oculta, debemos establecernos de nuevo. Esta aldea es una de las candidatas para nuestra futura base de operaciones. Desarrollaremos esta aldea y la ayudaremos a crecer, y luego echaremos raíces aquí y operaremos a la sombra de este nuevo árbol. Les ayudaremos a expandir sus campos para que cultiven lo que queremos para ellos. Desarrollaremos su oficio para que hagan negocios en su nombre. Los entrenaremos, no para ser shinobi, sino en diversos oficios. Con el tiempo forjarán nuestras armas, trenzarán nuestras cuerdas, coserán nuestras ropas, cultivarán nuestros venenos. Mientras sean sumisos, verán sus vidas mejorar. Rui observó la aldea y comprendió la lógica. En ese momento, la aldea les brindaba refugio en sus tiempos difíciles, pero con el tiempo, cambiaría para satisfacer únicamente sus necesidades. Estaban invirtiendo en su futuro al asegurar una fuerza laboral que los apoyara mientras ellos se concentraban en sus trabajos. La aldea estaba situada en un valle, lejos de otros asentamientos. Supuso que quienes salían a vender sus productos compraban lo que necesitaban los aldeanos. Desde una perspectiva estratégica, era un lugar perfecto para la raíz, donde podían crecer lejos de miradas indiscretas. «Qué inteligente», comentó Rui. «Por supuesto. Es la visión de nuestro Señor, después de todo. ¿Está aquí?», preguntó Rui. Solo se había encontrado con su glorioso líder un par de veces, la última una semana antes de partir hacia Inahara hacía 3 años. «Sí. Él te está esperando». Una humilde casa se alzaba a las afueras del pueblo, con un pequeño huerto en el patio trasero.
No se diferenciaba de las demás, salvo que había sido construida el año pasado. Era más pequeña que la casa del jefe de la aldea, pero el hombre que la habitaba tenía más poder sobre la aldea que nadie. Rui se arrodilló en el suelo de la sala con la mirada fija en el suelo. Estaba bastante tranquilo incluso mientras huía de un equipo de agentes Ambu, pero no pudo evitar sentirse nervioso ante la persona que era la razón de su existencia. Señor Danzo, dijo después de humedecerse los labios. Mira hacia arriba, hijo mío. Algunos conocidos se deshacían en lágrimas al oír a su líder llamarlos su hijo, pero a Rui no le conmovía mucho. Respetaba y admiraba a Lord Danzo desde el fondo de su corazón y creía en su misión. Hubo un momento en su vida en el que quiso ser como él, pero Rui no sentía la reverencia que muchos de sus hermanos y hermanas sentían por su líder, a quien casi consideraban un objeto de adoración. Rui levantó la vista y se sorprendió. Lord Danzo no había cambiado mucho desde la última vez que lo vio, salvo que parecía un poco mayor. Conservaba el pelo negro y desgreñado, la cicatriz en forma de cruz en la barbilla y la misma expresión serena, solo que ahora tenía una venda alrededor del ojo derecho. Escuché que Ambu encontró a tu equipo. ¿Qué pasó?, preguntó Danzo con su voz profunda y firme. Rui recordó los acontecimientos con seriedad, sin escatimar ningún detalle. Aunque solo habían pasado 5 días desde que se vio obligado a abandonar la vida que había construido durante 3 años, toda la experiencia le resultaba distante. Todos los miembros de su equipo habían muerto, y él no tenía un fuerte sentido de pertenencia material, así que no había nada que Rui extrañara especialmente. Aburame, Yamanaka y un niño, ¿dices?, preguntó Danzo mientras pensaba. Suponiendo que nuestro miembro más joven no cooperara voluntariamente, respondió Rui. Su compañero más joven, quien fue capturado durante su viaje al laboratorio, fue la fuente de información de Ambu. ¿Crees que lo haría?, preguntó Danzo. No, no lo creo, al menos, no tan rápido. Ya veo. ¿Qué opinas del niño con el que peleaste? Era persistente, dijo Rui tras pensarlo un momento. El chico lo perseguía durante más tiempo, por lo que tenía más posibilidades de atraparlo, pero también era el que más errores cometía, lo que provocó la huida de Rui. Su poder de combate no era el problema. Simplemente no estaba usando las herramientas que poseía al máximo de su capacidad. ¿Eso es todo? Expresaré mejor mis pensamientos en mi informe, señor. Hazlo, y recuerda que hiciste bien en escapar, Rui. Disfruta de tu descanso. ¿Hay algo que quieras de mí? Rui consideró la pregunta antes de responder. Me gustaría otra tarea. Su vida en Inahara era mundana y monótona, pero había llegado a disfrutar interpretando personajes. Aunque le gustaba la idea de estar cerca de Lord Danzo y aprender de él, Rui prefería con mucho el aspecto turístico de sus misiones. Si se quedaba en una base, tendría que convivir con otros agentes, a quienes no encontraba muy interesantes. Rui había vivido con otros 4 agentes de Root en Inahara, pero apenas les hacía compañía fuera del horario laboral de la fábrica. La gente común, fueran civiles o no, era mucho más interesante que el agente promedio de Root. A Rui le gustaba observarlos. Poseían algo normal que él jamás tendría. Tal vez le gustaba vivirlos y vislumbrar una vida fuera de su alcance. Si ese es tu deseo, te será concedido. Estoy a sus órdenes, señor, dijo Rui, arrodillándose. Debo decir que, por impresionante que sea esto, me gustaría vivir en un lugar con algo de luz natural, le dijo Rui a la gente, mostrándole su situación de vivienda. Root había construido una red subterránea de túneles en una de las laderas del valle. Las habitaciones y cámaras de los túneles estaban bien diseñadas, conectadas a la red eléctrica e incluso contaban con agua corriente, lo cual le pareció impresionante. Rui supuso que muchos agentes debieron de pasar meses preparándolo todo como parte de sus funciones. Sin embargo, en lugar de responder, el agente se quedó allí parado, incómodo, antes de que Rui dijera que estaba bien en su habitación. En cuanto se fueron, Rui revisó cada rincón de su habitación y la encontró limpia de cualquier finjutsu. Aunque había escapado valientemente y había aportado información a la organización, sabía que lo vigilarían durante al menos unos días para disipar las dudas y sospechas. Lo cierto era que el resto de su equipo había sido capturado y que también se había encontrado el laboratorio oculto. Pero Rui fue el único que escapó, y prácticamente ileso. Era natural que sospechara de él. Si estuviera en la posición de Root, también sospecharía de sí mismo. Rui no planeaba hacer nada para disipar sus sospechas. Mejor dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Solo podía escribir su informe de misión lo mejor que pudo. Tras bañarse en un baño común, comenzó a explorar los túneles. Si Rui tenía que escapar por cualquier motivo, necesitaba tener un mapa mental de su entorno.
Esta preparación le permitió escapar de Inahara sin sufrir heridas graves. El sistema de túneles era complejo, con numerosos pasillos y rincones sin ninguna señalización que facilitara la navegación. Incluso las propias salas carecían de señalización. Supuso que fue una medida intencional para limitar el flujo de información. Mientras recorría los túneles para memorizar las rutas, escuchó una voz disgustada. ¿Eres tú, Rui? Se giró y vio a un hombre de mediana edad, de cabello castaño oscuro, casi negro, vestido con una capa que le cubría todo el cuerpo. Su profundo ceño fruncido sugería toda una vida frunciendo el ceño, y Rui notó las profundas ojeras bajo sus ojos severos, junto con la palidez enfermiza de su piel. Rui sonrió radiante y habló con el tono más jovial que pudo, como si estuviera realmente feliz de verlo. Te ves fatal. Me encantaría saber cómo pasó esto, así que cuéntamelo todo. Kon lo miró como si quisiera arrancarle la garganta. Los dos habían trabajado juntos durante aproximadamente un año cuando eran jóvenes. Había una diferencia de 5 años, siendo Kon mayor. En aquel entonces, Kon ocupaba un puesto superior y era su líder, pero a pesar de ello, no se llevaban bien y ambos intentaban complicarse la vida mutuamente. Claro, Rui solo lo hizo como represalia. Complicarle la vida a alguien sin motivo alguno no era su estilo. Un incidente entre ellos había avergonzado a Kon frente a los agentes Junin, y desde entonces habían estado enfrentados. Escuché que descubriste tu identidad y que mataste a todo tu equipo en el proceso, se burló Kon con malicia. Rui notó que uno de los brazos de Kon se veía extraño, y resultó ser su mano enguantada. Rui se dio cuenta de inmediato de que Kon había perdido la mano, y si hubiera sido cualquier otra persona, se habría disculpado sinceramente, ya que perder un brazo casi siempre significaba la ruina para un shinobi. Pero no era nadie más, era Kon. Oye, soy nuevo aquí y necesito ayuda para mover muebles. Échame una mano. Uy. Rui levantó las manos y movió los 10 dedos. Debe ser duro. Pero oye. 25% de descuento en camisas. No es tan bueno como tener pantalones a mitad de precio, pero te ahorras algo. Tú. Gruñó Kon y se acercó a él amenazadoramente. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrenar conmigo como lo hiciste hace tantos años? Rui era más bajo que él, así que tuvo que levantar la vista. No soy un especialista en combate, pero estoy seguro de que puedo entretenerte todo el día, viejo. Sobre todo ahora que te has quedado sin mano. ¿Quieres ver si es cierto? Kon quiso decir algo, pero pareció comprender que si luchaban ahora mismo, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Se burló antes de darse la vuelta, con su capa ondeando tras él. Rui vio al hombre desaparecer antes de continuar su exploración, aunque ya no era tan agradable porque la presencia de Kon aquí era otra razón por la que no quería vivir aquí. Me pregunto cuál será mi tarea, tarareó mientras se adentraba más en el sistema cavernoso. A Takuma le picaba la garganta seca al tragar saliva con nerviosismo. Observó a través de un cristal a uno de los agentes de Root capturados, tendido en una mesa de operaciones. A la gente le faltaba un brazo desde el hombro. Estaban en la sala médica del centro. Al final del pasillo, los otros 3 agentes se recuperaron exactamente de la misma condición. Esto, no lo entiendo, dijo desconcertado por lo que vio. Junin Aramasa fue decisivo, dijo Barbari mientras observaba al dúo de Irnin mientras trabajaban en la herida quirúrgica. Cuando afirmaste que los trabajadores del molino eran agentes de Root, lo verificó comprobando si tenían sellos de la muerte. Al obtener la confirmación, ordenó inmediatamente que les quitaran los brazos para que no pudieran activarlos. No había mucha sangre en el quirófano porque los brazos habían sido amputados el día anterior, cuando Takuma y otros agentes aún estaban encarcelados. En ese momento, el dúo Irinin aceleraba la curación para cerrar y estabilizar la herida lo suficiente como para reducir el riesgo de complicaciones médicas durante su viaje de regreso a la aldea oculta de la hoja. Decidido es una palabra para describirlo. Era despiadado, comentó Craig apretando los labios. Ninguno de ellos sentía simpatía porque los agentes de Root perdieran sus brazos, pero cortarles los brazos era una decisión extrema, incluso si era legítima para mantenerlos con vida. Cuando Craig y el escuadrón de asalto capturaron al agente mensajero en el laboratorio, lo dejaron inconsciente y sellaron su chakra con sellos de supresión para que no pudiera activar el sello de la muerte. En el centro de tortura e interrogatorio, el agente permaneció sedado mientras Amami buscaba información en su mente. Era muy arriesgado, ya que incluso los sellos de supresión más avanzados se degradaban con el tiempo. Los sellos de la muerte requerían menos chakra que un jutsu de rango D. Además, los sellos de la muerte tenían ciertas contingencias internas contra los sellos de supresión.
De igual manera, solo se necesitaba un momento prolongado de lucidez en la neblina sedada para lograrlo. Entonces, ¿por qué los Anbu no les quitaron los brazos a los agentes si era más seguro? Como todos eran shinobi, perder una extremidad significaba perderlo todo. Se observaba con frecuencia que los shinobi que sufrían lesiones que reducían la funcionalidad de un brazo o una pierna, o que perdían directamente una de sus extremidades, solían caer en depresión y aislarse de los demás. De estas observaciones, se dedujo que amputarle los brazos a un agente provocaba que se bloqueara y se aislara, lo cual era un problema porque el Jutsu Iden de Yamanaka no era la solución definitiva para los interrogatorios. En algunos casos, la información solo podía obtenerse mediante la participación y la cooperación voluntarias. Entonces, aunque era la opción más segura, no podían descartar la posibilidad de que pudieran necesitar que el agente cooperara en el futuro y quitarle uno de sus brazos destruiría cualquier posibilidad de que eso sucediera. ¿Por qué crees que no se suicidaron en el momento en que fueron capturados? Preguntó Takuma mientras inconscientemente se tocaba el brazo izquierdo. Pensó en lo que haría y no se imaginaba quitándose la vida, pero tampoco sabía cómo reaccionaría bajo presión en esa situación que ponía en peligro su vida. Pero, por lo que entendía, los agentes de Roth estaban adoctrinados y condicionados para ser soldados sin emociones. Pensó que no tendrían esos problemas. Es difícil combatir el instinto de autoconservación. Los tres agentes se giraron y vieron a Kakashi, alias Fox, de pie detrás de ellos, apoyado contra la pared. Vestía el equipo completo y llevaba una máscara de zorro. Miraba a la gente a través del cristal. La mente humana puede ser sorprendentemente débil y, a la vez, increíblemente fuerte. Incluso si están entrenados para ignorar sus instintos naturales, todo en tu cuerpo está diseñado para mantenerte vivo. El dolor está diseñado para evitar que te hagas daño. Sin mencionar que activar los sellos de la muerte significa que has aceptado que no tienes escapatoria. ¿Aceptar la muerte? ¿Podrías hacerlo? Takuma lo pensó y concluyó que no lo haría. No hasta el último momento, cuando la muerte estaba a un segundo de cegarlo, y respondió en consecuencia. 3 años, continuó Kakashi. Estos agentes llevan 3 años separados del resto de los agentes. No han estado en contacto con el condicionamiento que los mantendría en línea con lo que Roth espera de sus agentes. Es hora de que su influencia se debilite. Takuma lo pensó. ¿Acaso la vida de un ciudadano común, por muy falsa que fuera, siguiera el ritmo habitual, y alguien más les habría mostrado las ventajas que la vida les ofrecía más allá de su rol como agentes? Hablas como si tuvieras experiencia, dijo Barbari, volviendo a su habitual tono jovial. Puede que tengas razón, dijo Kakashi mientras se alejaba de la pared y se alejaba. Takuma se preguntó de quién estaba hablando, y trató de buscar en su conocimiento, pero no pudo recordarlo. Afortunadamente, el regreso a casa transcurrió sin incidentes. Transportar a los agentes de Roth no supuso ningún problema, ya que estaban encerrados con Finjutsu, más apretadamente que el cordón de un avaro. Como los agentes estaban heridos, decidieron que era mejor cargarlos para minimizar la tensión. Los ataron y los cargaron en sillas atadas a sus espaldas. Esto los retrasó, pero salieron al amanecer y apenas llegaron a la aldea 1 hora después del anochecer. Aunque Barbari viajó con ellos, al día siguiente ofreció un informe de la misión. Amami les contó los detalles. Campbell no formaba parte del caso, pero se unió a ellos por ser el líder de su escuadrón. Poco después de que recordaran los acontecimientos, Barbari concluyó la reunión con una conclusión. La decisión de no informar al Junin fue la fuente del problema que finalmente llevó a la fuga del agente. Barbari miró a Craig, quien tomó la decisión como líder del caso. Asumiré la responsabilidad y renunciaré como líder del caso, dijo Craig con cara de póker, ocultando sus sentimientos al respecto. No fue una decisión por responsabilidad. Barbari iba a destituirlo del puesto de todas formas. Esta era simplemente una oportunidad para salvar las apariencias. Idealmente, me gustaría que Kestrel tomara la iniciativa, pero es la que está más ocupada. Sobre todo ahora que tenemos agentes de verdad bajo nuestra custodia. Ninguno de los guardias del laboratorio estaba marcado con sellos de la muerte. Según los científicos capturados, aunque era poco común, los guardias cambiaban a veces. Cuando Amami interrogó a los 2 guardias capturados vivos, revelaron que todos pertenecían a países extranjeros. Eran shinobi usuarios de chakra que deseaban comenzar una nueva vida, y alguien se la ofreció en el país del fuego mediante identidades oficiales y dinero a cambio de trabajar como guardias durante 18 meses. Por lo tanto, estaría demasiado ocupada para desempeñarse como líder del caso. Barbari se giró para mirar a Takuma. Eso te deja a ti, Ratel.
Si bien la decisión de no informar al Junin fue de Knight, él le había pedido la opinión a Takuma, quien estuvo de acuerdo porque él también pensó que la desaparición del agente capturado alertaría al resto de su equipo. Quizás por eso Barbary quería a Mami como líder. Haré lo mejor que pueda para obtener resultados, afirmó Takuma. Podría haber rechazado el puesto en solidaridad con Knight para asegurar que no hubiera tensión en el equipo, pero Takuma quería liderar el caso porque le daría más control sobre cómo el equipo lo abordaría. Tras su enfrentamiento con Itachi, realmente quería formar parte de la iniciativa contra Road. Convertirse en el líder del caso fue su boleto a eso. Si bien no había otras personas que pudieran ser el líder, Takuma tenía el presentimiento de que si se negaba, el puesto pasaría a Campbell, a pesar de que su líder de escuadrón estaba ocupado con su carga de casos. Barbary sonrió. Lo espero con ansias. ¿Fue duro destituir a Craig como líder de caso tras un solo error? Sí, muchos lo argumentarían. A Barbary le importaban los resultados y recompensaba a quienes cumplían con su deber. No castigaba explícitamente a quienes cometían errores, pero a veces, al recompensar a alguien, castigaban a otra persona. Los recursos del escuadrón Campbell se redujeron en comparación con los demás equipos debido a su menor número de miembros. Pero hasta que se unieron Takuma y Amami, seguían recibiendo la misma cantidad de recursos que cuando el equipo estaba completo. Esto se debía a que los demás escuadrones habían tenido un buen desempeño y, por lo tanto, se vieron recompensados con parte de los fondos del escuadrón Campbell que estaban estancados sin hacer nada. Sin embargo, Takuma no lo veía así. Al menos no del todo. Como había dicho Barbary en Inahara, había ojos puestos en el caso. Quizás esta era su forma de demostrar que había hecho cambios para evitar más errores. Si no hacía ningún cambio y el equipo no obtenía resultados, sería culpado por no haber hecho cambios. Era su forma de cubrirse las espaldas, pero no solo eso. Se arriesgaba al poner a Takuma como líder. Si fracasaba, se haría evidente lo obvio. Takuma era demasiado joven e inexperto para encargarse de algo tan importante como un caso con Road. Cualquiera que sea la razón, Takuma ahora tenía una mayor oportunidad. Iba a aprovecharlo al máximo. Danzo leyó el informe de Rui sobre lo sucedido en Inahara. Era un artículo bien escrito que presentaba los hechos tal como eran. La mayoría de la gente contaminaba la información con sus prejuicios. No era su culpa. Sus recuerdos estaban teñidos por sus propios prejuicios. Era una condición humana. Por eso, era digno de elogio que alguien se tomara el tiempo y el cuidado de eliminar sus prejuicios y presentar una imagen lo más fiel posible a la realidad. Sin embargo, aunque el informe estaba bien hecho, el contenido no era agradable. Primero, habían perdido el laboratorio. No le importaban los guardias porque eran mano de obra subcontratada. Cada vez que un guardia terminaba su mandato y llegaba el momento de cobrar, se les compensaba con la muerte. Dicho esto, lamentaba a los científicos y sus investigaciones. Debido a la estructura de la sociedad shinobi y su economía, quienes se entrenaban para convertirse en shinobi se convertían en mano de obra altamente productiva. La mayoría de los genin realizaban todo tipo de trabajos esporádicos y se les incentivaba a aceptar más trabajos para ganar más dinero, quedando así atrapados en ese ciclo. Muy pocas personas se dedicaban al mundo académico, especialmente quienes estudiaban chakra. Perder a esos científicos significaba perder un talento valioso. Además, el último informe que había visto del laboratorio era positivo, pues finalmente veían avances en su investigación, por lo que perder el acceso a esa investigación actualizada también fue una gran pérdida. Si hubiera un resquicio de esperanza, sería que ahora que el laboratorio había sido allanado, no tendría que seguir financiándolo. Antes no habría sido un problema, pero ahora debía ser consciente de cómo gastaba sus recursos. En segundo lugar, había perdido una de sus células durmientes. Le dolía porque planeaba activarlos pronto para una serie de misiones que supuestamente reemplazarían la influencia que habían perdido tras su exilio de la hoja oculta. Iba a ser solo el comienzo de ese largo viaje, pero necesitaba impulso para iniciarlo, para que creciera como una bola de nieve. Ahora, no solo necesitaba revisar algunos de sus planes, sino que también había perdido agentes capaces, agentes que requerían tiempo, esfuerzo y recursos para entrenar, algo que escaseaba en estos días. Yamanaka Yaburame, murmuró Danzo para sí mismo. Con solo esas dos pistas, sería viable reducir el radio de búsqueda, pero requeriría cierto esfuerzo, ya que, al crear el marco que seguía Ambu, contrató a personas inteligentes y competentes para implementarlo.
Su marco dificultaba la búsqueda de información porque Ambu restringía el flujo de información. Necesitaban más para facilitar el trabajo y gastar menos de sus preciosos y limitados recursos. ¿Me has llamado, mi señor? Danzo miró a uno de sus agentes, Kon. Echó un vistazo a sus mangas vacías. Un shinobi que había perdido un brazo había perdido casi todo su valor. Sin embargo, vio rabia y odio en su corazón, y una oportunidad para aprovecharlo todo para sus fines. No sabía si sacaría algo en claro, pero no perdía nada en intentarlo. Y justo ahora tenía la oportunidad de avivar ese fuego. ¿Puedes mirar esto y decirme qué ves? Danzo le entregó el archivo a Kon, quien lo leyó en silencio durante medio segundo antes de abrir los ojos de par en par, dilatar las fosas nasales y enrojecerse de ira. Era una reacción inusual en un agente de Root, y los habría sometido a correcciones para contener ese estallido de emoción desenfrenada. Las emociones no eran innecesarias, pero dejar que uno controle a uno mismo debería ser declarado un pecado shinobi. Es él. Todo el cuerpo de Kon tembló mientras apretaba el archivo con fuerza. Danzo recordó haber leído el expediente de Kon de su época en la ciudad primavera de Yu. Recordó haber leído el perfil de un shinobi que usaba elemento agua. 8 tentáculos. Era un jutsu especializado que no muchos aprendían, y de los pocos que lo aprendieron, la mayoría no lo usaba por su dificultad. Así que, cuando vio el mismo jutsu en el expediente de Rui y vio que el agente era un niño, recordó haber visto la misma combinación en el expediente de Kon. Las probabilidades de que fuera una coincidencia eran bajas, así que lo comprobó. La primera vez, el niño estuvo involucrado en la muerte de varios de sus agentes, la captura de uno de ellos y la pérdida del brazo de Kon. La segunda vez, el mismo niño estuvo involucrado en la captura de un equipo de sus agentes. En ambas ocasiones se había interpuesto en el camino de Root. Takuma siseó Kon como si su aliento tuviera veneno. En ese momento, Danzo decidió clasificar a Takuma, un shinobi del que había oído hablar una vez, como un elemento peligroso que amenaza a Root. Fin del capítulo.